Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres seguimos teniendo un salario menor que los hombres y esta desigualdad es mayor en la contratación a tiempo parcial, con más incidencia en el caso de las primeras. De manera gráfica se puede decir, en atención a la brecha salarial, que las mujeres trabajamos de media 54 días gratis al año. En Asturias, algunos más. Asturias también continúa siendo la comunidad con la mayor brecha salarial en el conjunto del Estado y que en 2016 se situaba en el 37,8% según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, según otras estadísticas en torno al 28%, en todo caso en la segunda posición en el ranking de comunidades autónomas a nivel del Estado. Un dato preocupante y que además permanece invariable. No hay otra comunidad con una diferencia tan grande entre los salarios de hombres y mujeres. La brecha salarial es una de las varias manifestaciones de la perpetuación de la discriminación de las mujeres y determina, además, junto con el desempleo y el sistema de pensiones, la menor capacidad y, en ocasiones, independencia económica que sufrimos las mujeres. El concepto de brecha salarial de género hace referencia a la diferencia existente entre los salarios que perciben mujeres y hombres, calculada sobre la media de ingresos brutos por hora, de modo que deja en evidencia que una mujer con una determinada cualificación profesional y desarrollando determinada actividad profesional cobra menos que un varón en las mismas circunstancias. Y cuando hablamos de esas mismas circunstancias nos referimos a cualificación y labor desempeñada, porque siempre insistimos en que las condiciones sociales, en que las circunstancias sociales nunca serán las mismas. Y ese matiz es muy importante en la medida en que, para acabar con la discriminación en el trabajo, deben atacarse otras brechas, en particular las que se producen como consecuencia de la asunción por parte de las mujeres de una mayor carga de trabajo doméstico y de los cuidados de menores y de personas enfermas o mayores del ámbito familiar. Y también el llamado techo de cristal, que impide a las mujeres el pleno desarrollo de su carrera profesional o el acceso a ciertos puestos. El dato que conocíamos esta semana en torno a las pensiones y a la brecha de género en las pensiones es más bien una grieta. Las pensiones de los hombres duplican a las de las mujeres en Asturias. Es el dato más alto en el conjunto del Estado. Asturias, con una población envejecida, en Asturias, esa desigualdad, al alcanzar la jubilación, consideramos que es absolutamente dramática para muchas mujeres alejadas de esos sectores donde se han establecido condiciones más ventajosas de jubilación, con menores periodos de cotización normalmente y bajos salarios durante la vida laboral, en trabajos regulados por convenios colectivos con peores condiciones. Y esto, sin duda, ha estado pasando con la aquiescencia de los poderes públicos, desafortunadamente. El resultado es una grave situación de desigualdad que es necesario, en primer lugar, conocer y, en segundo lugar, denunciar y, por supuesto, atajar, poner sobre la mesa medidas concretas para atajarla. En los últimos años, lo hemos dicho en ocasiones, es cierto que se ha traído el debate, las cifras se publican, se habla en torno a ello. Ayer se celebraba el Día de la Igualdad Salarial y, con motivo de ello, se publicaban diferentes encuestas. Se asume que existe, se denuncia la injusticia que supone. Se han llevado a cabo también diversos estudios donde se muestra esa realidad. Y en línea con eso se encuentra un poco lo realizado por nuestra Administración, pero nos encontramos con estudios y medidas que, desde luego, no están dando los resultados deseados. Ayer poníamos un ejemplo de esa medida llevada a cabo por el Gobierno asturiano, la ventanilla contra la brecha salarial y la igualdad efectiva en el trabajo, que realmente no está dando respuesta a problemas concretos. Cuando aquí hablamos de un plan de igualdad, hablamos de esa ventanilla, de la estrategia asturiana contra la brecha salarial 2016-2018. Hay un catálogo de intenciones, pero no estamos viendo respuestas a problemas concretos. Y lo vimos. Ayer el consejero no supo dar respuesta y hoy el presidente Javier Fernández no ha podido decir una sola palabra de por qué no se están tratando determinados conflictos laborales donde hay mujeres, donde el Tribunal Supremo está diciendo que han sido discriminadas por razón de sexo. En Asturias el Gobierno se ha movido en la lógica, y normalmente así es como responden, de que la brecha salarial y en las pensiones puede explicarse por la estructura económica, ¿no? En base a que los sectores que se han pagado, en que se han pagado salarios más altos están masculinizados, la minería, la industria. El Gobierno ha centrado sus esfuerzos en esos análisis estadísticos de comprobación, pero creemos que es necesario conocer la incidencia de la brecha, pero no es una realidad etnográfica, es una injusticia social que hay que combatir, que hay que denunciar y que hay que atajar. En cuanto a la proposición no de ley que nosotros presentamos,
hoy aquí, teniendo en cuenta además que ayer en el Congreso se aprobaba la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres que llevaba nuestro grupo parlamentario y que solo contó con el voto en contra de dos partidos, en este caso del Partido Popular y de otro grupo. En ese contexto y también en el contexto en el que están siendo aprobadas medidas en otros países avanzados de nuestro entorno, donde, por ejemplo, los casos concretos de Islandia y Alemania, concretamente, acaban de adoptar hace poco más de un mes novedosas medidas legislativas para hacer efectivo ese principio de igualdad salarial. Bien, en ese contexto, creemos que se requiere de un paso más allá de la estrategia actual que hay en Asturias. Y en los análisis de desigualdad laboral es necesario determinar causas y mecanismos de perpetuación. Deben analizarse las diferencias por categorías, sectores, tareas, complementos salariales, etcétera, para abordar sus causas. También en los sectores donde pretende negarse su existencia, como la función pública. Pero con datos agregados no se pueden determinar los motivos, que son además importantísimos para entender por qué hay diferencias en el ámbito de la función pública, un ámbito aparentemente neutral y donde las diferencias se perciben incluso menos por la población que acepta que hay brecha salarial, pero que no entiende que la haya en la administración pública, y donde tenemos ejemplos permanentemente. En la administración pública, en la Universidad de Oviedo, donde tenemos un menor número de catedráticas, por ejemplo, y puestos de responsabilidad dentro de la administración a donde no llegan las mujeres. Creemos, entonces, que en esos análisis estadísticos deben incorporarse otras variables ajenas al salario bruto que permitan mejorar la explicación de la situación. También creemos que no solamente esas estadísticas deben ser mejoradas, sino que es necesario un mecanismo de control de las diferencias salariales entre mujeres y hombres en las administraciones públicas. Y ahí, entre los indicadores mínimos en este ámbito, se deben valorar las retribuciones globales, por un lado, y luego en cada grupo retributivo de manera segregada por sexos. Las diferencias en cada grupo retributivo van a reflejar variaciones en complementos menos visibles. Las globales reflejan diferencias totales tan solo. Además, creemos también, y como tercera pata de esta proposición no de ley, que debe actuarse en la esfera de la empresa privada, favoreciendo la transparencia. En ese sentido, antes mencionaba las recientes leyes aprobadas en Islandia y Alemania, donde se va a obligar a las empresas a ser transparentes con esa información de salarios de todas las personas que trabajan en las empresas a partir de un número mínimo de empleados, y que favorecerán también todas aquellas acciones que deseen emprender las trabajadoras. Y es que en estos países, a pesar de los niveles de igualdad con los que cuentan, sigue habiendo también una brecha salarial importante. Por lo tanto, esa transparencia nos parece que permitiría un mayor control social del cumplimiento del principio constitucional de igualdad por parte de todos los agentes intervinientes. Y, de acuerdo a ello, hemos incluido todos esos puntos que creemos fundamentales en este momento, porque insistimos en que es necesario, más allá del catálogo de intenciones que supone la estrategia contra la brecha salarial en Asturias y las medidas concretas que no están dando el resultado esperado, es necesario aplicar medidas que realmente sean efectivas y, desde luego, probar. Habrá cosas que resulten bien y habrá cosas que se demuestren que no son como se pretendía. Y ahí no cabe la resignación gubernamental, pues creemos que son múltiples los mecanismos de corrección de que disponen los poderes públicos, que deben adoptar una postura activa para el control de la igualdad en la regulación y desarrollo de las relaciones laborales. Gracias.